Entonces, la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, FCITEC, y la Revista de Ciencias Tecnológicas, RECIT, les da la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Internacional de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, CICITEC 2021. A continuación, se van a llevar a cabo una serie de ponencias en el área temática Ciencias del Diseño, dentro de la tercera edición de nuestro Congreso CICITEC 2021. La dinámica de trabajo que vamos a seguir es la siguiente. Cada uno de ustedes, de los ponentes que están programados en esta sesión, van a disponer de 10 minutos para presentar su trabajo y posteriormente se abrirá una sesión de preguntas de 5 minutos de duración. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primer ponencia. En pantalla están viendo las ponencias, los nombres de los ponentes en los diferentes horarios. Entonces, en ese orden, ese es el orden que vamos a seguir. En esta primera vamos a escuchar la grabación que hizo la doctora Rebeca Isadora Lozano con el título Los modelos de escritura con aproximación hegemónica sociovisual en la identificación de arquitectura del funcionamiento reconsiderado en Tampico 1914-1930. Permítanme. Por favor, me comentan si escuchan bien el video, ¿sí? Sí, se escucha bien. Hola, buenas tardes. ¿Sí lo están escuchando? Se escucha bajito. Es doctora Rebeca Isadora Lozano Castro. Soy de la Universidad Autónoma. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya se escucha mejor. Muy bien. Tamaulipas, y en esta oportunidad vengo a traerles una ponencia que es resultado de algunos hallazgos que llevamos por ahí en una investigación que inició en febrero de este año. Bueno, este aporte se envió al grupo de revisores y de organizadores del Congreso Internacional de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología de la Universidad de Baja California, con los cuales estoy muy agradecido por esta oportunidad, agradecidos en sí en nuestro grupo de investigación, aunque yo sea aquí la representante de ese cuerpo académico en el cual colaboro, que es el cuerpo académico de teoría y arte sobre la conservación de patrimonio en la Facultad de Arquitectura, y que básicamente, bueno, esto es derivado de ese trabajo en conjunto. Y bueno,
entrando de lleno con la formalidad de este momento, ¿sí? Quiero presentarles esta ponencia que se denomina Los modelos de escritura con aproximación hegemónica sociovisual en la identificación de la arquitectura del funcionalismo reconsiderado en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, del año 1914 a 1930. Esta investigación exploró la capacidad de los modelos de escritura, inscripciones, sí, inspirados en, básicamente iba a decir, pero bueno, sí, de alguna forma derivan de cierta inspiración, pero fueron modelos de escritura, inscripciones o símbolos gráficos identificativos materializados como uno de los principales instrumentos y medios utilizados por los arquitectos para penetrar el complejo mosaico cultural de México del año 1914 a 1930. Estos hallazgos, obviamente, no nada más se limitan a este periodo o a este recorte que se hizo, por fines básicamente de exploración dentro de esta investigación, ¿no? De acuerdo a la dirección que tomó en rumbo al funcionalismo. ¿Sí? Estos básicamente corresponden, en ese sentido, a ese periodo, ¿sí? Del funcionalismo como tal, como expresión visual de manifestaciones culturales extranjeras que se hicieron propias e identitarias en la ciudad de Tampico. Aquí las estamos viendo. Bueno, yo voy a ir charlando y ustedes van a ir percibiendo algunos ejemplos. Sí, en total es un verso de 104 objetos, sí, pero bueno, fue tomada una mínima muestra, ¿no? Por los fines que les comento. Sí, bueno, el objetivo de este estudio, sí, fue hacer una revisión sobre el estado del arte, de la hegemonía sociovisual en los modelos de escritura y su relación con el funcionalismo a partir de esas manifestaciones observadas. El método utilizado fue orientado para identificar la muestra de 49 objetos a partir de la mirada del diseño, en este caso del diseño gráfico, desde una visión arquigráfica, ¿sí? Primero, como primer punto, paso a seguir, sí, se revisó la documentación histórica con la exploración de aspectos culturales y etnográficos en la recuperación de esos objetos. Como segundo punto, sí, se llevó a cabo un proceso de abstracción, de revisión e interpretación, ¿sí? Que determinó conceptos característicos relacionados con la hegemonía sociovisual conducida a partir del imaginario social del funcionalismo. Y como tercer paso, sí, fue esa contrastación que realizamos de objetos de análisis a nivel nacional e internacional para advertir similitudes y diferencias de acuerdo a la base conceptual utilizada. Ante esta aproximación, con base a esas dos teorías, tanto la de hegemonía sociovisual como la del funcionalismo como tal, ¿sí? El empirismo logró un estado sistémico interdisciplinar con las ciencias sociales, con la arquitectura y en esa travesía histórica a partir del diseño gráfico. Los modelos de escritura propiamente dichos se establecieron materialmente como parte del discurso comunicacional, cultural, funcionalista en la ciudad de Tampico, con un cruce de temas traducidos bajo la temática de bienes pluriculturales e historiográficos descripcionales y sus usos. De acuerdo a Laube Widring, cito, del año 2016, la forma arquitectónica puede, en el mejor de los casos, señalar el objetivo de un edificio, mientras que las letras en los edificios la denotan. Verdaderamente el binomio hegemónico sociovisual bueno, que es mencionado con el funcionalismo, mantiene una relación de utilitarismo otorgado arquitectónicamente al objeto de diseño como modelo de escritura
que hace pensar la importancia discursiva por medio de formas importadas, absorbidas hegemónicamente. En los casos de estudio aquí presentados, ¿sí?, las letras fueron figurativas, fueron de índole metafórico, esculpidas, que representaron el lenguaje y la época con conceptos escritos que orientaron a la identificación. Algunos estuvieron basados en el alfabeto latino y figuras en el contexto de hegemonía sociovisual que describen parcialmente la historia de principios del siglo XX, funcionalismo y principios del diseño moderno. En ese andar, ¿no?, en los años 30, se consideraron como la etapa de difusión internacional del objeto del movimiento moderno, estos citados, sí, anteriormente. Los ejes de discusión sobre la materialidad de sus objetos, modelos de escritura, constituyó un terreno de disputa simbólica y de orden epistemológico en la medida que puso en crisis el conjunto de criterios de validación de contenidos, formas de producción y uso de información como objetos organizadores de conocimiento. En ese contexto de pluriculturalidad, mantuvo diferentes aproximaciones con el lenguaje y la escritura, como registros del pasado que determinaron formas de control de la élite o élite burguesa, distinción y modificación de los sistemas de registro en la visualidad material y trascendente culturalmente hablando. Existió una diversidad gráfica escrita pensada utilitariamente porque funcionó con relación a la complementación materializada construida de la tradición oral. La descripción y matización de los registros previos en este estudio, previos a este estudio más bien, concentró mayor atención filológica, eso citando a Lau y Widring 2016, y probablemente el mayor número de producciones pluriculturales en México de principios del siglo pasado, me atrevo a afirmar. La función comunicacional del diseño gráfico bajo ese contexto revolucionario fue sumamente importante en su fuerza de composición tipográfica mediante el uso de la forma, el tamaño y la proporción, lo que permitió la articulación comunicacional arquitectónica. Sin embargo, eso comprometió a la clase dominante con una arquitectura burguesa como modelo social incluyente, con la mímesis de la adopción de inscripciones en las viviendas multifamiliares o de clase obrera. Probablemente su adopción estética y lingüística significó una distinción o simulacro de progreso social para la modernización. Eso permitió características estéticas simplificadas, geométricas, propias del funcionalismo, como la cohesión, el abstraccionismo, la relación entre lo individual a lo universal, con pluriculturalidad de objetos modelo. El funcionalismo como tal, como teoría en la arquitectura, propiamente hablando, y en la fabricación de esos objetos hechos, significó una estandarización no solo en las grandes edificaciones de élite, sino también en la vida popular del momento, lo que transformó el estilo de vida entre la expresividad y representatividad social. En el entretejido lingüístico, la arquigrafía como tal, con metalenguaje materializado, respondió a la adecuación de la superficie y la línea base constante, la creación de variantes proyectadas en diferentes grados de luz y sombra, por ejemplo, inclinaciones o bordes que permitieron distintos matices direccionales para un frente icónico o lateral, así como la profundidad de 5 a 10 centímetros direccionales, para un frente que es escultóricamente hablando con iluminación natural. Asimismo,
El uso del color logró la fusión óptica entre las letras y el fondo, su estabilidad visual y dinamismo dentro y fuera de los conjuntos. Los discursos sociales, culturales e imaginarios en torno al progreso mencionado anteriormente del momento permitieron la comprensión de una lógica lineal compleja en la producción y discurso funcionalista. Advierte una suerte en los modelos de escritura opacos y naturalizados como ideas centrales del funcionalismo moderno con valor, objeto, signo, como lo más importante en el conjunto para su identificación simbólica. Cabe destacar que en una perspectiva constructivista sistémica, desde el plano semántico, la distinción de un sistema funcional hegemónico sociovisual se comporta automáticamente como excluyente en el imaginario colectivo del funcionalismo. Eso saca a la luz el performance de la puesta gráfica lingüística en los modelos textuales con diferente contrastación, redondez, estilo romano, gótico, cursivo, entre otros, como niveles macrográficos expuestos, donde parte del imaginario operó como orden social y la manera de percibir esa realidad. La circulación no fue un impacto momentáneo, sino paulatino, como algo planificado para el futuro, tradicional y cultural, un ritual arquitectónico, gráfico, lingüístico y de socialización. Esta aproximación permitió la reflexión del diseño gráfico con la arquitectura y la hegemonía sociovisual funcionalista. La inferencia del esfuerzo de capital cultural y su propagación, implicaciones lingüísticas y visuales, efectos de sentido, tradición y costumbres e impacto sobre la identidad de los sujetos sociales. El diseño entremezclado con el espacio urbano bajo como forma y función, así como vínculo de la economía con símbolos de poder escritos reflejados con frecuencia como escudos de armas, por ejemplo, signos heráldicos, años con nombres, representando la continuidad familiar, jerarquía, distinción, memoria, entre otras cosas. Un discurso, digamos, genealógico como huella cultural hegemónica sociovisual bajo el imaginario funcionalista. De acuerdo con los análisis interpretativos realizados en torno a la dimensión del poder manifestada en la hegemonía sociovisual y funcionalismo, se interpretaron como producto de la colonialización cultural por medio de la exposición visual, social o sociovisual impuesta a través de sus objetos con características estéticas importadas o extranjeras ante el imaginario de forma y función claramente identificado y mencionado. Socialmente, los objetos fueron una guía orientadora para la historia, distinción entre familias, firma de creación de los constructores o creadores, con poder cultural de quien solicitó el diseño de la obra arquitectónica. Hicieron falta continuidades persistentes entre los grupos gráficos escritos. Sin embargo, sí las hubo entre las partes de cada conjunto independiente. Cada uno se puede decir que cumplió con su morfología estructurada y diferenciada conforme a hechos históricos, por ejemplo. Finalmente se concluye con que este fenómeno mantuvo una relación estrecha en todo lo utilitario que sostiene un orden social con discursos detrás de estilos y motivos estratégicos, políticos, económicos que les dieron forma. Es muy interesante observar estas huellas que de alguna forma nos cobijan, convivimos con ellas todos los días y nos expresan muchos principios y muchas características, nos
nos expresan parte de esa historia, ¿sí? que se suscitó, ¿no? A principios del siglo pasado, o en este caso del siglo XX. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Rebeca Isadora Lozano Castro y bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de mi cuerpo académico de conservación del arte, ¿sí? En este caso y de patrimonio histórico, les agradezco estos momentos. Gracias. Hasta luego. Pues bien, agradecemos mucho a la doctora Rebeca Lozano, que nos haya enviado este material. Por los tiempos, pienso que daría tiempo de únicamente una pregunta. No sé si alguno, bueno, y primero tengo que verificar que la doctora está disponible. No, bueno, sí está. No sé si está disponible, doctora Rebeca. Hola, sí, aquí estoy. Ah, perfecto. Entonces, pues, ¿qué tal si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Aprovechemos que está aquí la doctora. Aquí he estado todo el tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que estoy en otro lado también al mismo. Sí, no se preocupe. Bueno, en lo que consideran si hacen una pregunta, les voy compartiendo en el chat la liga para el registro de asistencia. Esto es para todos los que estamos presentes. Y también para los estudiantes, la liga para el registro del programa 8 igual a 1, para que también ahí se registren, por favor. Entonces, bueno, pues muy interesante su ponencia, doctora. Digo, yo no es mi área, pero muy interesante ver esta fusión entre la gráfica, ¿no? y la arquitectura en los edificios de este periodo que usted analizó. Entonces, vaya, algo nuevo para mí. Muchas gracias. No sabría qué preguntarle, pero sí me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, agradezco tus palabras. O sea, realmente este proyecto pues deriva de otros, ¿verdad? Deriva de otros, de mi tesis, incluso de doctorado, ¿verdad? Y realmente ha transgredido hasta lo que es la presentación histórica de estos objetos, porque realmente el inicio de todo fue a raíz de los 90, ¿no? De la observación de esta comunicación básicamente instituida, ¿no? En las fachadas comerciales, ¿no? Sin embargo, en ese andar, o sea, en ese escudriñar, ¿no? De hacernos preguntas sobre todo, ¿no? Sobre estos objetos precisamente gráficos, pues eso me llevó, ¿no? Hasta el inicio, ¿no? De cómo fue traspolándose, ¿no? A la parte comercial, pero con un inicio netamente distintivo, ¿no? Y de alguna forma impuesto, ¿no? O sea, de diferentes aristas, ¿no? Entonces, sí, la verdad que sí es muy interesante, me ha costado mucho, bueno, nos ha costado mucho porque es totalmente transdisciplinar, ¿no? No nada más es del diseño y de la arquitectura, sino también entra la antropología y otras disciplinas, ¿no? La filosofía y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso abre el panorama, pero también el estudio, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho las palabras. Muchísimas gracias, doctora. Pues bien, entonces continuamos con la siguiente ponencia que se llama Reconfiguración de espacios universitarios para condiciones postpandémicas en la ciudad de Ensenada. Y los autores son Mariel Organista Camacho y Carlos Emanuel Aguilar. Me parece que Mariel es quien va a presentar, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Así es, aquí tengo la presentación. ¿Me daría permiso de compartirla? Pensé que ya estaban dados. Ah, sí, nada más quiero saber si ya puedo compartirla. Sí, adelante. Ah, perfecto. Me parece que ahí ya aparece. Ya la vemos, sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, entonces usted me dice y yo puedo iniciar cuando me indique. Adelante, sí. Perfecto, bueno.
¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mariela Organista Camacho y mi compañero Carlos Emanuel Aguilar Méndez, aquí presente, les vamos a compartir el proyecto de reconfiguración de espacios universitarios para condiciones pospandémicas en la ciudad de Ensenada, Baja California. El contenido de esta Parece presentación... que se dejó de presentar, ya no se ve la presentación. Bueno, por lo menos yo no la veo. Ahora sí ya se ve. Sí, perfecto. Sí. Ok. Bueno, les comentaba que el tema a exponer es de reconfiguración de espacios universitarios para condiciones pospandémicas en la ciudad de Ensenada, Baja California, presentado por Mariela Organista Camacho, su servidora, y mi compañero Carlos Emanuel Aguilar Méndez. En cuanto al contenido, la estructura de esta presentación se centra en una breve introducción. Pasaríamos a la estrategia metodológica, a compartir algunos de los hallazgos encontrados al momento y discusiones y conclusiones posteriores. La introducción parte justamente de esta relación en donde nosotros se establece como premisa que la arquitectura se considera como este fenómeno y ambiente capaz de sensibilizar al ser humano que lo habita, lleno de vivencias, lleno de espacios surgidos por sus actividades, y es así como va a generar esta espacialidad en donde va a existir un reflejo del ser materializado en un espacio contextualizado. De aquí se desprende la idea del espacio habitable, en donde se tienen dos dimensiones, la cuestión física o tangencial y la cuestión social, es decir, la cuestión subjetiva. De aquí partimos de la idea de que siempre se debe trabajar la parte de condiciones específicas del contexto y abordar los requerimientos contextuales, así como los proxémicos que presenta el ser humano. Este trabajo deriva justamente de la situación pandémica, de la situación de COVID-19, en donde Martí 2020 muestra los desafíos que nos ha traído esta pandemia. Es así donde estos desafíos se dividen en dos vertientes, en donde tenemos en una parte al gobierno tratando de enfrentar la pandemia y los habitantes tratando de sobrellevar el día a día ante este aislamiento, el confinamiento que ha derivado. Esta postura nos coloca en un eje en donde tratamos de analizar el espacio público como una alternativa para trabajarse y rediseñar y poder enfrentar la pandemia. Sin embargo, estos espacios han sido tachados de ser sitios de posible transmisión en un inicio de la pandemia y se han cambiado por espacios privados. Es así como se llega al punto en donde consideramos que el ser humano se define por su praxis diaria, es decir, por su actividad diaria, y en la condición o esa situación pandémica de la COVID-19 se ha creado o se tiene la necesidad de un nuevo hábitus, especialmente en ambientes complejos como son los universitarios, en donde queda aquí el papel destinado a urbanistas y a la arquitectura, arquitectos urbanistas, planificadores, para proveer estas alternativas y poder reconfigurar el espacio. Los espacios universitarios presentan justamente o constituyen un nuevo reto para urbanistas, como les comentaba, arquitectos, planificadores, y es aquí donde debemos situar como una premisa al trinomio de planificación del espacio, del diseño y sobre todo la salud de quien va a habitar ese espacio y de quien va a hacer uso del mismo. Por ello, esta investigación, que es relativamente reciente, tiene como objetivo analizar las condiciones de habitabilidad urbana de los espacios universitarios a partir de la percepción que se tenga de la comunidad académica, tanto de alumnos como profesores y todos aquellos que utilizan estos espacios, en especial o específicamente aterrizando en el campus de la Universidad Autónoma de Baja California, la unidad de Punta Morro en Ensenada, Baja California, México. En cuestión de la estrategia metodológica, se tiene lo siguiente. Se parte de este breve diagrama, obviamente por cuestión de tiempo, de relacionar la parte de la descripción del contexto, que ahorita la voy a mostrar,
de una descripción de los sujetos, de estos actores que, como les comento, se hizo un análisis de quiénes serían las personas que nos iban a proveer de esta apreciación sensitiva no razonada voluntariamente y de los objetos a estudiar. Y se llega a un punto 3 con la elaboración, el diseño de los instrumentos que se iban a aplicar. De esta manera se derivan 3 instrumentos. Uno de ellos requiere o refiere al diseño del cuestionario de percepción de los académicos y alumnos. Se obtiene también información documental y fotografías in situ y aéreas a través de una cámara fotográfica profesional y de apoyo de un dronógrafo. De esta manera se llega a la estrategia de intervención con la aplicación de los instrumentos una vez revisados y aplicadas las pruebas piloto correspondientes para llegar a un análisis de los datos de corte descriptivo, de relaciones comparativos y de clasificación y poder determinar este análisis de la habitabilidad en universidades, específicamente del caso que se ha mencionado. Los factores que se toman en cuenta parten desde el perfil del usuario, es decir, sus características de nivel de estudios, por ejemplo, características generales del mismo y algunos factores que permean a la habitabilidad, siendo estas relacionadas con la habitabilidad urbana desde la conectividad de los espacios, la movilidad, comprensión espacial, seguridad, legibilidad espacial, sociabilidad, identidad y libertad. Cabe mencionar en este punto que la relación que buscamos, o más bien el énfasis que buscamos, es establecer esta relación entre la parte social y la parte espacial para crear una propuesta de reconfiguración del espacio universitario. De esta manera llegamos a determinar nuestra unidad de análisis, que como les comento, partimos de México como país, llegando a Baja California, en la ciudad de Ensenada, y teniendo en cuenta la Universidad Autónoma de Baja California, con un énfasis en la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la FIAT, para poder situar este punto. ¿Por qué se ha elegido la Universidad Autónoma de Baja California? Bueno, la Universidad Autónoma de Baja California se seleccionó ya que se considera como una de las o más bien forma parte de un grupo de élite de las 16 universidades mexicanas más consideradas como las mejores universidades y como la primera universidad pública estatal del noroeste de México. De aquí se parte que se ha concentrado el estudio en la FIAT, como comenté, el edificio está dividido por este edificio que muestro en esta parte y otro edificio que está en esta parte posterior, y de esta manera se tuvo un tamaño de población de 2.264 casos, obtenidos obviamente de información proporcionada por la universidad y por la Gaceta y subdirección, y de esta manera se determinó un nivel de confianza de 99%, un margen de error estadístico del 10% para determinar un tamaño de muestra de 156 casos y aplicación de instrumentos. Como resultados, hemos concretado únicamente 4 gráficas que consideramos estratégicas para pasar a las discusiones y a las conclusiones de esta presentación, en donde partimos obviamente del perfil del usuario. Cabe mencionar que se trató de manejar población en cantidades parecidas entre hombres y mujeres. Tenemos 51.1% de casos masculinos y 48.9% de casos femeninos en la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. De esta forma, llegamos a uno de los reactivos, uno de los indicadores trabajados en cuanto a la conectividad, uno de los varios que desarrolla nuestra encuesta, y podemos llegar a esta gráfica sencilla para poder analizar que la mayoría de los trabajadores o de los estudiantes que hacen uso de estas instalaciones universitarias y de estos espacios, sean públicos o privados, llegan a tomar caminos preestablecidos, así como banquetas y atajos para enrutarse a su destino. Es importante destacar aquí que el 21.1% toma atajos, lo cual se acerca a la cifra de seguir los caminos predeterminados por la universidad. En cuanto a la movilidad, hemos tomado como referencia uno de los indicadores trabajados, en donde hablamos de los traslados.
Aquí la mayoría de los académicos, de los estudiantes, sitúan en su jornada típica de 1 a 5 traslados. El 74% ha arrojado esta cifra. Sin embargo, hay personas que aumentan esta cifra a 6 a 10 traslados por jornada. Esto nos lleva a la idea de que se tienen que reforzar estas distancias, estos traslados sean peatonales y vehiculares en las instalaciones. En cuanto a la seguridad, llama la atención que la mayor cantidad de personas encuestadas, un 65%, ha arrojado que se encuentran en una situación tranquila, más no la idónea o la que se esperaba tener, ya que existen todavía personas que manifiestan sensación de estrés, de nerviosismo al hacer uso de las universidades y de las instalaciones. En cuanto a la legibilidad espacial, referida a la comprensión que se tiene del espacio, de qué tanto se conoce la instalación de la universidad, llama la atención que aquí la media se centra en la parte regular, teniendo una tendencia muy parecida hacia el poco conocimiento de las instalaciones, y algunos que se centraban especialmente en académicos hacia un conocimiento mayor. Hubo personas que dicen que no conocen para nada la universidad, lo cual llama la atención en cuanto a la cifra. En la sociabilidad se procedió, que es la parte de relacionarse con otros, de hablar esta proxemia, esta relación del ser humano con otros individuos. Se buscó relacionar y preguntar ¿para qué se establecen las relaciones principalmente en esta comunidad, en estos usuarios? Y se establece principalmente, como pueden observar con palabras más grandes, las coincidencias para relaciones de trabajo, para pasar el rato, socializar simplemente, platicar, para trabajar, interactuar, compartir y conocer. En sí se centra en una interacción relacionada con convivencia y con relaciones meramente laborales. Para la identidad, es decir, referida a este sentido de pertenencia en cuanto a las formas, a la naturaleza, los colores que posee la universidad, qué tanto hacen sentir parte al estudiante o al profesionista en parte de estas instalaciones. Se establece una relación regular con tendencia a mucho para esta cantidad. Y en cuanto a la libertad, llama la atención que se ha preguntado también qué tan libre se siente el usuario de usar los espacios, de entrar y salir de la universidad, o de ser uno mismo y desplazarse o participar en actividades de la facultad. Se destaca una libertad con niveles altos. Sin embargo, en algunos puntos se tienen aquí que se consideran quizás poco libres o libres en niveles más bajos. Llama la atención que en la parte de la relación con la conectividad y los enlaces que se puede establecer con otras escalas espaciales, se empiezan a ver en la gráfica cifras relacionadas con un sentido totalmente de encierro y de control. En cuanto a las discusiones y conclusiones, podemos llegar aquí a ciertos puntos y preguntas que se toman como premisa para hacer estas discusiones y conclusiones. Vamos a estar mostrando aquí imágenes a la par para ir viendo este análisis que se realizó también con mediciones directas a través de una ficha de campo y de fotografías y mediciones de campo. En este caso tenemos cómo las relaciones socioespaciales que acontecen en la universidad van a incidir en la habitabilidad. Se tiene que la habitabilidad va a depender mayormente de la integración urbano-arquitectónica, es decir, de este proceso que se tiene de relacionar la parte de la escala urbana, de los espacios exteriores que pueden ser públicos, abiertos, cerrados, y de la parte arquitectónica, que serían ya meramente las aulas, que se vaya a generar en el espacio universitario. Compartir espacios, el distanciamiento van a ser factores intrínsecamente relacionados con los niveles de habitabilidad. Dependiendo aquí de la relación que se tenga entre la escala espacial y temporal, y es decir, del espacio y del tiempo en la que se presenten las relaciones del ser humano con otros seres y del ser humano con el espacio, va a ser la incidencia en la habitabilidad. Es decir, va a depender la habitabilidad si se tiene una relación desde las aulas o desde los espacios públicos, y del tiempo, si son en pandemia o post pandemia. El hecho aquí de situar como prioridad la protección
devienen afectaciones de otros factores de habitabilidad como el afecto, referida a la proxemia, sociabilidad, el entendimiento, la participación, la identidad, como se comentaba, es decir, el sentido de pertenencia y la libertad que se pudiera generar en las diferentes escalas espaciales. Difícilmente, lamentablemente, la nueva realidad universitaria considera la relación presencial del ser respecto al entorno espacial. Es por ello que hemos puesto como un punto estratégico el tratar el espacio público como este contraargumento, en donde podemos rescatar el espacio y volver a generar estas relaciones fuertes entre los individuos sin perder esta comunicación y este aprendizaje de los otros. Aquí pasamos también a la diapositiva en donde se habla de que la ruptura de esta forma tradicional en que uno se comunicaba, uno se relacionaba con las otras, va a impactar de forma negativa en las permanencias y apropiaciones que se puedan generar en el espacio público y en las aulas. En cuanto a las relaciones sociales, estas se ven reestructuradas, ya que a través de principios que benefician la propagación del virus, que se están aplicando como cierta limitación de actividades únicamente a las necesarias o indispensables. Esto genera que nos quedemos en un nivel básico de habitabilidad, es decir, en los primeros niveles en donde únicamente el edificio nos va a estar arrojando una morada sin llegar a fungir en niveles más altos como generarnos libertad o llegar a una legibilidad espacial. Aquí entonces la universidad se hace acreedora de entornos blindados con miedo por el colectivo y una necesidad por replantear la importancia del espacio público. También podemos decir que la comunidad académica se encuentra inmersa en espacios controlados, lo cual trae consigo una despersonalización, una falta de identidad y espacios de miedo, de temor por la convivencia y por el uso de los mismos. De esta manera llegamos también a que el entorno se comprende como un elemento aislado, totalmente aislado, en donde la conformación morfológica que presenta va a quedar relacionada con una sectorización por áreas, por estos filtros sanitarios de control que se han tenido que poner como medida de prevención ante la pandemia, y la fragmentación necesaria e involuntaria del espacio se presenta como una vía para proteger, trayendo afectaciones principalmente en requerimientos contextuales. De esta manera llegamos a la idea de Lefebvre, de la tríada que maneja la tríada espacial de Lefebvre, Henri Lefebvre, en donde decimos que no hay espacio sin relaciones sociales. De igual manera, tenemos una pérdida o desinterés por espacios comunes que tratamos de buscar en esta recuperación de los mismos, y obviamente la desinformación sobre la situación de pandemia va directamente relacionada con el grado de involucramiento. Se empieza uno a involucrar más sin saber las medidas, sin embargo esto conlleva a otras consecuencias de salud, por lo cual es importante manejar esta parte de la información y del espacio público como prioridad del espacio público, ya que estos condicionan la conducta humana y podemos llegar a una dimensión que no llegue a la restricción de la libertad a través de las nuevas reglas. La habitabilidad entonces va a depender de un complejo entramado de mediaciones que van a ser bidireccionales, espacio con individuo, individuo con espacio y con el colectivo mismo, y de la misma manera se tiene que la comunidad universitaria debe organizarse, es un deber, o sea, ya es una obligación, de forma que el espacio encarne relaciones sociales en una escala menor, aquí haciendo referencia a Delomnis, Marisa Delomnis, para generar este intercambio. Tenemos así, de forma ya muy concreta y cerrando la presentación, que el ser humano se constituye a partir de la relación con otros, y estas actitudes en las que nos empezamos a ligar con otros individuos van a verse apoyadas con acciones relacionadas con ciertas actitudes que pueden ser de aceptación a la situación, de rechazo, no respeto ni aceptación, o descalificación, que no hay un interés o reprobación de la misma. ¿Qué pasa desde las particularidades encontradas en la FIAT o ABC México? Tenemos la comunicación por dispositivos móviles que nos está generando que se sustente la idea de sociabilidad en grupos. Sin embargo, se genera una despersonalización y relaciones efímeras e impersonales. Y tenemos también que el modelo social
maneja mismas variables y diferente intensidad. Es decir, estamos mejorando la relación social entre los individuos, sin embargo, está teniendo como consecuencia los medios utilizados otras repercusiones en áreas adyacentes. De igual manera, tenemos que los lugares comunes, en este caso, todas aquellas áreas de cafetería, áreas de estar, de recreación, encarecen las relaciones humanas. De esta manera, pasamos aquí únicamente como vínculo a tener la interacción desde varias perspectivas de enfoques psicosociales y sociofenomenológicos, en donde partimos de esta relación de la búsqueda y rescatar la relación entre el individuo y el grupo a través de cierta comunicación que va a tener que ser adaptada a las condiciones. Una de las opciones para potenciar las relaciones sociales está dada por la creación de redes exocéntricas. Es una de las conclusiones que hemos encontrado, ya que son más intensas, van a unir y van a propiciar la cooperación, solidaridad y van a crear relaciones que sean un poco más duraderas que las mencionadas. En cuanto al espacial, tenemos ciertas perspectivas, cualidades fundamentales rescatadas desde la perspectiva de Bentley, en donde se busca rescatar la permeabilidad, la variedad del espacio, la legibilidad, versatilidad de los mismos, una imagen visual apropiada que permita el sentido de pertenencia, la riqueza del espacio y la personalización. De igual manera, y para cerrar con esta presentación, nos gustaría decir que la habitabilidad en espacios universitarios va a traer a ciertas barreras físicas por la condición de pandemia que devienen en barreras sociales, es decir, lo físico siempre va ligado con lo social y viceversa. La falta de conexión con el exterior va a comprometer el desenvolvimiento de los usuarios y, como decíamos, no hay espacios y no hay relaciones sociales. Es por ello que tenemos que considerar al ser en el mundo como parte de relaciones con otros, como lo comenta Auger, Gell, Lefebvre, y establecer estos espacios universitarios desde este proceso, sino que los espacios universitarios no son, sino que están siendo. Es un proceso constante de cambio en los que nos debemos adaptar y cómo condiciona la conducta humana es un punto a tomar en cuenta. Aquí cerramos con esta frase en donde nos parece muy interesante retomar el punto que para poder repensar y reconfigurar el espacio público de estas áreas universitarias, en especial rescatando a manera de evitar la propagación del virus, es necesario que el ser humano analice en la parte social, y aquí añadimos espacial, la nueva condición de su habitar, este nuevo hábitus que comentábamos, en donde la lógica de la relación de tiempo, lugar y trabajo, las formas de socializar en el mundo vayan en función de desacelerar, es decir, ir hacia atrás para poder construir lo nuevo y mejorar. Poder construir estas formas y materialidades de la coexistencia y estar de acuerdo con este hábitus que nos impone la nueva realidad. Por nuestra parte sería todo. Manejamos aquí algunas de las referencias que consideramos más importantes y agradecemos su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariel, organista. Muy interesante presentación. Damos tiempo para una o dos preguntas, por favor, entre los presentes, estudiantes sobre todo, que están presentes. Esta es una oportunidad muy importante de escuchar qué es lo que se está haciendo en estos temas del diseño. Entonces, pues aprovechen la oportunidad y obviamente el micrófono está abierto para cualquiera que quiera hacer una pregunta. Bueno, a mí me gustaría comentar que nada más, ahora sí que en el contexto de este tema, ayer precisamente celebrábamos 4 personas que nos reunimos para una reunión. Estábamos celebrando que era nuestra primera reunión presencial. Entonces, sí. Efectivamente, la forma en la que estamos viviendo el uso del espacio tiene con esto de la pandemia tiene un efecto muy importante en la socialización. Pues muy bien, muchísimas gracias. Entonces, iba a decir algo, Mariel.
No, quería comentar justamente de lo que me está diciendo. Se ve, bueno, este estudio es, como les comentaba, reciente, apenas se está haciendo a partir de mayo del presente año y estamos trabajando justamente en cómo se está realizando esta configuración morfológica y funcional a través de este nuevo hábitus que maneja cierto control, pero a la vez cómo podemos evitar estos espacios de miedo, de temor, cómo podemos hacer uso del espacio público a través de esta reconfiguración y podemos mejorar los requerimientos o llegar a coadyuvar en la mejora de los requerimientos de todo tipo, o sea, del tipo contextual, de cómo se relacionan con otros espacios, cómo están las conexiones, cómo evitar la propagación, de la parte de salud, como decíamos, de planificación y de la parte urbana ligada con el proceso de integración urbano-arquitectónico, más que nada. Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias por la oportunidad. Entonces, continuamos con nuestra siguiente ponencia, que es diseño de información, intersecciones entre la informática, las ciencias sociales y las humanidades a través de la visualización de las redes en Media Labs. Y va a presentar Jorge Alberto Cid Cruz. El otro autor es José Ramón Rodríguez Esquer. Adelante, doctor. Gracias. Sí, bueno, pues aquí nos encontramos los dos colaboradores de este trabajo. Y bueno, pues entonces vamos a avanzar a la presentación. Ahora mismo compartimos pantalla. Y bueno, pues ahí está. Presentación. ¿Me indican que ya se vea la presentación, por favor? Ya se ve perfectamente. Muchas gracias. Entonces, lo que nosotros vamos a presentar es un ejercicio conceptual o de trabajo conceptual con elaboraciones técnicas. Vamos a presentar una elaboración técnica en el cual vamos a mostrar cómo es que se puede o se han vinculado la informática, las ciencias sociales y las humanidades para construir objetos de diseño de información a través de la visualización de redes en Media Labs. Entonces, la intención es básicamente proponer un espacio o escenarios de trabajo que son los denominados Media Labs o laboratorios de medios, como espacios donde se diseña información y que, bueno, esta información sirve para la elaboración de conocimientos y los desarrollos de la innovación. Entonces, como se comentaba, en un Media Lab se experimentan con tecnologías informáticas y se busca responder a preguntas de investigación. Existen los Media Labs más clásicos o famosos o que tienen mayor visibilidad en la red, como el del MIT. Hay otros Media Labs que en Latinoamérica, en Uruguay, en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. En España hay un Media Lab que comenzó como un espacio independiente y actualmente ya está subvencionado por el gobierno de Madrid, que es el Media Lab del Prado, y hay otros Media Labs que se encuentran en espacios académicos que hacen como investigaciones más particulares. Uno de ellos es el Media Lab de SciencePo, es decir, el de ciencias políticas, que básicamente lo que hace es hacer estas exploraciones informáticas para responder preguntas específicas sobre temas de controversias políticas en la Unión Europea. Y hay otros que hacen análisis culturales, es decir, que hacen o utilizan también estas tecnologías para preguntarse por cómo está construyéndose la cultura en un contexto de amplia digitalización. Nosotros partimos, pues, de uno de ellos que se denomina, bueno, más bien de un enfoque específico que surge del área de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad. Y este enfoque viene de la sociología con una fuerte base metodológica de la antropología y que ha servido para poder estudiar cómo es que se hace ciencia y tecnología de manera, digamos, actual o realista, ¿no? Entonces, el presente trabajo busca presentar cómo es que las prácticas del diseño, en particular esta idea del diseño de información, son rutas válidas que pueden ser incorporadas
la investigación. O sea, nosotros podemos utilizar este modelo de diseño de información como una actividad propia de nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, la intención es también ver cómo es que el diseño se inserta o las prácticas del diseño se insertan en las prácticas de la investigación, pero no solamente como una actividad que divulga, como se suele pensar el diseño, como una actividad que divulga los conocimientos que se han construido dentro de un laboratorio o en un grupo de investigación y hace una serie de infografías para visibilizar su trabajo, sino cómo se elaboran objetos de información que sirven a la propia investigación. Es decir, no como divulgadores, sino como herramientas para la investigación. Y entonces, en estos espacios denominados Media Labs. Entonces, nosotros partimos pues de la idea de que la información es un concepto muy amplio que básicamente se organiza en dos perspectivas. Una perspectiva que es la perspectiva conceptual, la información como la contenedora de un mensaje que produce sentido, y la técnica, que es la información como una unidad de medida para transmitir datos de un punto a otro. Entonces, la intención es ver cómo se pueden integrar estas dos, la conceptual y la técnica, ya como un diseño, es decir, como una actividad proyectual que nos permita responder preguntas de investigación. Y para ello utilizamos el caso de los denominados métodos digitales y presentaremos un trabajo muy particular que es el de la smartenización de Ámsterdam. Es un ejercicio que se elaboró como un diseño de información donde se vincularon diversas personas de distintos campos de especialización. Y bueno, cómo se trabajó en colectivo para poder desarrollar este ejercicio de smartenización. Bien, entonces el entretejido conceptual de la información. Ya se había hablado en otras ponencias sobre el concepto de entretejido, ¿no? Esto nos da una idea de justamente de la necesidad de que en esas transdisciplinas es necesario como relacionar de una forma muy singular los saberes de las distintas disciplinas, ¿no? Entonces, sabemos, pues, que la información se ha convertido o está en el centro de las dinámicas humanas, pues, por el ejercicio de la digitalización, ¿no? Estamos constantemente vinculados, pues, a través de las redes de Internet y básicamente todas nuestras informaciones son digitalizadas. Entonces, se pueden identificar tres aspectos en este proceso de entretejido técnico-conceptual. Los procesamientos informáticos, muchas veces la mayoría de nosotros que no somos especialistas en el área de informática desconocemos cómo ocurren. Las cualidades semánticas de la representación, que suelen estar vinculadas a las áreas de la comunicación y puede ser incluso hasta de las humanidades, pero más particularmente en el contexto de las humanidades, pues que el medio de comunicación es importante. No es lo mismo comunicar a través de un libro que a través de un video en TikTok. Son distintos canales, se requiere organizar de manera diferente la amplitud o ¿qué sería? El procesamiento cognitivo que requiere el espectador es muy distinto cuando se está leyendo que cuando se está mirando un video de corta duración, ¿no? Y por lo mismo también la profundidad de la información que se puede transmitir es muy distinta. Entonces, para ello se ha identificado una definición guía. Esta definición guía viene de Luciano Floridi, filósofo de la información, miembro del Internet Institute de Oxford, y básicamente se dice que la información se compone de datos. Estos son diferencias entre sí. Elementos que nosotros de manera gestáltica podemos identificar como distintos, podemos ver dos cosas que son distintas y entonces ahí podemos identificar que al ser distintas son dos datos. ¿Solo para mí se congeló la imagen o los demás sí lo están viendo? Se congeló la imagen. Sí, ¿verdad? Sí se congeló, pero bueno, voy a pero él es el que está presentando. Permítanme, déjenme Sí. le marco rápido.
un pequeño problemita técnico. No se preocupe, ¿eh? Es de lo más común en estos eventos. Entonces, bueno, pues aprovecho para que el resto de los ponentes también, si tienen a sus coautores presentes, si al menos 2 de ustedes tienen a la mano su presentación, por si surge un problema parecido. Gracias. Ok, listo. Ya nomás voy a abrir el archivo. Pásale, pásale. Estoy abriendo el archivo. Lo bueno es que estaban ahí en corto. Siguiendo estas rutas, como comentaban en la ponencia anterior, ¿no? Estas rutas obligadas para trasladarnos de un punto a otro. Exacto. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Permítanme. ¿Me pueden decir si se mira? Sí, sí se puede ver. ¿Dónde nos quedamos? No supe en qué punto me desconecté. Ok, yo sí supe. Te quedaste aquí, íbamos en la cuestión de los datos bien formados. Ok, bien, entonces, los datos bien formados que son significativos consisten en cuando estas representaciones, cuando se eligió un mecanismo, un sistema de información y comunicación y se utiliza de manera apropiada, entonces estos pueden producir significación en quienes están revisando esta información, ¿no? De tal manera que, claro, que los campos de dominio muy especializados, por ejemplo, los geógrafos pueden leer un mapa, los estadistas pueden leer estadísticas, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de sistema de información, es también la posibilidad de generar significados. Entonces, en ese sentido, se habla, pues, que la información, existe un tipo de información que es la información sobre algo, como estos casos de los mapas o de las estadísticas, ¿no? Hablan sobre otras cosas, representan otras cosas, pero también existe una definición que es la información como algo, es decir, que estos objetos en sí mismos son una información en particular, es decir, son objetos o son artefactos, pensemos en los mapas o en las estadísticas, como objetos informados, y por lo tanto tenemos como estas dos características. Un ejemplo en los mapas de cómo es la información como algo es que, pues, desde el diseño los mapas poseen colores, formas, texturas, y todos estos elementos hablan de las características visuales o físicas o materiales, dicho de ese modo, que componen esta información. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, analizar cómo se construye una información, tendríamos que analizarla desde la perspectiva de esa información en sus características materiales y esa información en sus características semánticas. Así que cuando nosotros queremos hacer un diseño, es necesario tomar en cuenta estos dos aspectos. Bien, entonces, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros conceptualizamos es que esta información o estos procesos de construir información como algo, información sobre algo, en realidad surgen de un proceso reticular que, como mencionamos al principio, son los estudios en ciencia, tecnología y sociedad, quienes estudiaron cómo se producía conocimiento en los laboratorios y cómo se hacía innovación, y ellos desarrollaron una categoría metodológica que se denomina red. Hoy conocemos como la idea de las redes sociales, pero esta categoría no se limita, pues, a pensar la socialización o las personas en red, sino que en estas redes hay procesos de comunicación entre los distintos personas, es decir, entre distintos investigadores que utilizan ciertos mecanismos para poder comunicarse. Y estos mecanismos, pues, son justamente las informaciones que ellos están produciendo. Entonces, un grupo de investigadores construye un modelado o construye un mapa
y entonces utiliza ese mapa para poder comunicarle a otro cómo es que está, cuáles son los hallazgos o cuál es el modelo que ellos encontraron. Y entonces se va tejiendo este tejido conceptual, técnico conceptual, entre informaciones como algo y sobre algo, y informaciones, recursos y productos. Es decir, nosotros generamos un mapa donde generamos unas estadísticas y las comunicamos y otros pueden utilizarlas como recursos. Y aquí entonces se va construyendo todo ese tejido técnico conceptual. Ahora, en el caso entonces del diseño, nosotros decimos que estas informaciones en realidad son mediaciones en el sentido que utiliza Bruno Latour, que es digamos, el soporte conceptual de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad. Y al mismo tiempo, en el campo del diseño se suele identificar pues que el diseño es una rama que trata de resolver como esta tensión entre la forma y la función, pero suele dejarse de lado el área de la significación, así que nosotros lo que hacemos es incorporarla, es decir, no es necesariamente una relación tensa entre forma y función, sino más bien una relación, digamos, triádica entre formas, funciones y significaciones, incluso pues los objetos, ¿no? De diseño industrial, los espacios, como comentaron, producen significados y contienen o poseen significados, ¿no? Entonces, nuestra intención es justamente como hacer clara esa idea. Bien, a partir entonces de un modelo que desarrolla Darius Majovi sobre el diseño como una actividad que también puede producir conocimientos, se construye esta tabla que son los niveles de diseño. En la base se encontraría, en la parte más abajo se encontraría la actividad artefactual a la que solemos identificar a las prácticas del diseño, y él propone que incluso la ingeniería es una práctica de diseño porque es también un área proyectual y que está sobre todo muy vinculada a la función o muy decantada sobre la función, y mientras que el arte es una actividad igualmente proyectual que está decantada más sobre la forma, cuestiones estéticas. Entonces, Majovi habla de que a partir de los años 60 se vino a dar una expansión, bueno, no es el único, pero se dio una expansión sobre el diseño hacia otras áreas, y fue cuando el diseño adquiere esta cualidad de un área para la planificación y finalmente actualmente pues el área epistémico-conceptual, como por ejemplo el pensamiento de diseño y otras escuelas por ahí. Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros vamos a proponer ahorita en esta sección es hablar sobre los procesos de generar diseño en el caso específico de la smartenización de Ámsterdam. Sí. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo que se hizo fue que se hizo un análisis para saber quiénes eran las organizaciones que estaban participando en este ejercicio de volver a Ámsterdam como una ciudad inteligente. Y para ello nosotros nos metimos a la página web que se llama Smart City Amsterdam, smartcity.com. Identificamos todos los proyectos y de ahí hicimos un scrapping de datos, y lo que construimos fue esta red que ustedes están observando de cuáles eran como las organizaciones y qué tipo de organizaciones se habían estado conjuntando para hacer este tipo de proyectos. Entonces, una vez que ya corrimos, esta es un proceso que se denomina métodos digitales. Los métodos digitales es la implementación de distintas herramientas que se utilizan para hacer análisis desde Internet y hacer preguntas específicas de corte social. En este caso, la pregunta era ¿Who's smartening the City of Amsterdam? ¿Quieres cambiar? Bien, entonces esta red nos permitió ver cuáles eran los principales involucrados en la construcción de la ciudad inteligente de Ámsterdam, y lo que nos dio a primera vista es que las principales organizaciones son las comerciales. Si quieres regresar tantito. Las comerciales, que son las que están en color cian, y luego están un conjunto alrededor de organizaciones que están como en azul, que son organizaciones civiles o no gubernamentales o organizaciones independientes. Y luego los que están en naranja son espacios públicos o, bueno, del sector público. El municipio de Ámsterdam y la Junta Económica de la ciudad, y los que están en cian son los espacios académicos. Entonces ahí se puede ver cómo hay instituciones gubernamentales, espacios académicos, espacios independientes y áreas comerciales. Pero bueno, si lo más interesante aquí, si quieres nos quedamos con esta ya para...
Ahí está. Lo más interesante es que hay un concepto en la visualización de redes desde la informática que se llama centralización. Y la centralización nos permite ver cuáles son los principales actores de estos ejercicios. Entonces, claramente la centralización nos muestra a estos dos que están en azul, que se llaman Liander y Alliander, que son empresas energéticas, es decir, los principales agentes en la construcción de la ciudad inteligente de Ámsterdam son del área de la energética, seguidos pues del área del sector público, que dice Gemeente Ámsterdam, que es el municipio de Ámsterdam, y de las universidades. Al mismo tiempo, esta centralidad entre ellos nos habla de que existe un vínculo muy estrecho entre estos espacios. Dale a la siguiente. Por otro lado, alrededor de ellos se encuentran instituciones no gubernamentales, que son como más independientes y que tienen una menor participación. A la siguiente. Y tenemos estas pequeñas que se denominan islas. Estas islas son de proyectos muy específicos que no están vinculados a los otros. Estos serían, por ejemplo, los proyectos de smartización independientes, pero son muy pequeños, ¿no? Entonces tampoco tienen mucha visibilidad y de pronto como que quedan desvinculados del resto de la red, ¿vale? Bien, entonces ya hablamos de los principales hallazgos. Entonces, para cerrar con nuestra participación, solamente decir pues que el diseño de información consiste en un proceso reticular, donde se construye información sobre algo, como en el caso de la smartización de Ámsterdam, e información como algo, el artefacto visual que se utilizó para describir las relaciones entre los involucrados. O sea, este ejercicio que vimos, ¿no? En los Media Lab se trabaja a partir de la integración de técnicas de investigación, ideación y prototipado que son comunes en el contexto de los diseñadores y en el contexto de la innovación. Una de esas actividades son tomadas de las ciencias sociales, otras de ingenierías, otras de las humanidades y la psicología. Otras tantas son propiamente actividades nativas de las prácticas del diseño. El caso presentado que nosotros hicimos es nada más como un ejemplo de la eficacia de los Media Labs como escenarios académicos. Todo esto se llevó a cabo en un contexto donde había investigadores, periodistas, informáticos, sociólogos, y todos como que nos organizamos en ese ejercicio, y cada uno iba trabajando desde su expertise para la elaboración de este y otros tipos de artefactos. Este no fue presentado en ese proyecto, este es inédito hasta el momento. Sin duda, pues es necesario ensayar esos escenarios de trabajo, comprender el modo en que podemos adaptarlos y adaptarlos a las condiciones de investigación académicas latinoamericanas. Estas observaciones tendrán que ser desarrolladas más adelante para verificar su viabilidad y pertinencia específica. Y bueno, pues sería, ¿no? Pues sería todo sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias a Jorge Alberto Cid, a Román Rodríguez. Y bueno, pues rápidamente, ya estamos bastante atrasados en el tiempo, así es que solamente una pregunta de parte del público. Anímense, estudiantes. Como decíamos, es una oportunidad única que tenemos en la facultad cada 2 años de escuchar qué es lo que se está haciendo en diferentes áreas de las ingenierías y los diseños y la arquitectura. Pues sí, dentro del cual está la arquitectura también y los otros diseños. Bueno, pues el único comentario que yo tengo es algo completamente nuevo para mí, pero indudablemente hacia allá van los espacios académicos, ¿no? Los espacios de trabajo académicos en Latinoamérica. Seguramente habrá alguna iniciativa, pero bastante lejana a lo que ya está ocurriendo en Europa y Estados Unidos, ¿no? En Norteamérica. Muchísimas gracias. Gracias, mucho gusto a todos. Entonces, continuamos con la siguiente ponencia, Predictive Analysis Technique of User Experience in Art and Design. Me parece que va a presentar Marta Judith Soto y los otros autores, Salvador León Beltrán y Jaime Miguel Jiménez. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Vamos a empezar por compartir pantalla. Y la vamos a presentar en español, aunque originalmente estaba hecha en inglés, pues la vamos a presentar en español el día de hoy.
Pues otra vez muy buenos días. Nosotros somos un equipo de investigadores de la Escuela Superior de Artes Visuales aquí en la ciudad de Tijuana. Nuestra presentación de hoy trata sobre la experiencia del usuario y cómo la semiología actual nos permite predecir y modificar la experiencia y por lo tanto el comportamiento del usuario o espectador del arte y el diseño. Entendido que por arte y diseño nos referimos a todo tipo de composición, en este caso visual, desde el diseño de un Starbucks hasta una obra de arte en un museo, pasando por el diseño de un empaque o de una tetera, ¿no? O sea, cualquier cosa que está destinada a ser consumida visualmente. Lo primero de lo que queremos hablar es que independientemente de las modas del siglo pasado, que todavía siguen vigentes, a principios de este siglo se ha venido dando un cambio de paradigma muy importante en la investigación. Nos hemos ido alejando, nos hemos ido distanciando fuertemente de la declaración de testigos, de la entrevista, que era la base de la psicología perceptual y la investigación perceptual del siglo pasado. Ya el derecho nos ha demostrado como 1001 veces que los testigos siempre son poco confiables y cada vez la investigación desde la perspectiva de las neurociencias nos lo confirma, ¿no? Entonces, en este cambio de paradigma, hoy en día trabajamos mucho más de una aproximación de las mal llamadas ciencias duras. Esto es, trabajamos con los modelos de la biología evolutiva, el estudio de los procesos, los procesamientos de información en el cerebro, los mecanismos fisiológicos reales, por ejemplo, del ojo y de la visión en general, etcétera, ¿no? Entonces ya no estamos partiendo de lo que la gente cree que le pasó o la gente declara que sintió, sino de cosas bastante más objetivas y que son posibles de medir. Y en ese sentido, aquí en Tijuana hemos venido desarrollando la teoría de las reacciones emotivas. Y esta teoría de las reacciones emotivas nos ha ido mostrando algo que en biología pues ya más o menos se entiende bien, pero que en el ámbito del arte y el diseño no se había entendido. Y esto es que las emociones no es algo inefable, algo místico, mágico, intangible. Las emociones son un mecanismo biológico de adaptación para la supervivencia. Y las emociones están ligadas ineludiblemente a la percepción. Entonces, en este sentido, nosotros generamos esta teoría que dice que para un individuo típico de cualquier especie, por ejemplo la humana, para cada tipo de percepto o para cada tipo de configuración, va a corresponder siempre una respuesta emocional típica que es adaptativa en el sentido evolutivo. Esto es aquel mito del siglo pasado de que la experiencia de cada persona ante el arte y el diseño es totalmente única y arbitraria, pues es completamente eso, un mito, una idea muy distante de la realidad fisiológica, física, biológica, etcétera, ¿no? Y entonces aquí les mostramos un poquito, estos no son números exactos, por supuesto, pero ¿cuál es esta subjetividad que de hecho sí existe? Por supuesto, cuando un individuo percibe el arte o el diseño, pues lo percibe desde su subjetividad, claro. Y en ese sentido hay una cantidad de la experiencia, hay un porcentaje de la experiencia que es único, que es exclusivo de esa persona. Sin embargo, este porcentaje es el más pequeño. Esta rebanada que vemos ahí en naranja representaría, y a lo mejor de manera muy generosa, el porcentaje de experiencia personal o individual o arbitraria que puede haber en la percepción de una obra de arte o diseño. El otro bloque que es más grande es la parte cultural. Y ahí tenemos que darnos cuenta de que si bien somos sujetos que percibimos, somos sujetos de un tipo y estamos usando para percibir conscientemente un arsenal que nosotros no produjimos. Entonces, a la hora que tenemos una experiencia y pensamos sobre ella, lo hacemos con conceptos y palabras que tomamos prestados de nuestra cultura, que nosotros no somos quienes los creamos. Y todavía mucho más, la parte mayor de esta gráfica nos indica qué parte de la experiencia del usuario ante el arte y el diseño es instintiva, biológica, emocional. Y en esto, los seres humanos somos típicos, hay muy pocas diferencias en el 99.999999 de los seres humanos de todo el planeta, sin importar su cultura, tiempo, lugar, etcétera, ¿no? Entendido lo anterior, nosotros trabajamos con una semiología contemporánea que no tiene mucho que ver con lo que se hacía el siglo pasado por ideólogos como Barthes o Umberto Eco y demás,
nosotros trabajamos con una semiología, otra vez, que le podrían llamar de las ciencias, desde las ciencias duras, ¿no? Donde nosotros decimos, bueno, al hablar de la experiencia o el significado o la respuesta al significado de una composición visual, solamente podemos nosotros tomar en cuenta aquello que es posible que llegue al cerebro humano. ¿Sí? A través de los ojos llega información al cerebro humano por canales súper específicos y ese es el único significado y esa es la única información que puede tomarse en cuenta en una composición visual. Esto se divide primordialmente en 4 aspectos. Tenemos un sistema visual llamado el sistema visual donde, que solamente percibe en blanco y negro y que es el único capaz de entender la espacialidad, dónde están las cosas, si se están moviendo, cómo se están moviendo. Tenemos otro sistema visual por separado, que es el sistema visual que manda información al cerebro a colores y que le indica qué son las cosas que está viendo, pero no sabe dónde están. Además, es importante aclarar que cuando decimos que identifica lo que está viendo, no lo hace en un sentido humano. Esto es, cuando ve una fruta madura, nutritiva y atractiva, pues eso es todo lo que ve, algo sabroso, algo que se quiere comer, pero no distingue entre un mango maduro y una nectarina madura o un durazno maduro, porque eso es irrelevante en términos biológicos. Entonces, la información visual jamás le da al cerebro una identidad así de conceptual o precisa. Simplemente le dice peligroso, sabroso, etcétera, ¿no? Ese tipo de información. Y luego viene la información estructural, que la vamos a explicar un poquito más adelante porque es un poquito más compleja, y las convenciones, que es la parte del lenguaje. Y aquí hay que entender que a diferencia de lo que Barthes creía, él decía toda semiología pues es lingüística, pues la ciencia de los últimos 20 y tantos años nos demuestra que claramente eso no es posible. Entonces, las convenciones están ahí en la memoria, pero contribuyen con una parte menor al aspecto del significado de lo que percibimos. Yéndonos ya por cada uno de estos sistemas, aquí mostramos el sistema donde. Y en el sistema donde lo importante es que nuestro cerebro va a interpretar los tonos, las diferencias entre claro y oscuro. Las va a interpretar para determinar la profundidad espacial. Dependiendo de los tonos que hay en los planos de profundidad, nuestro cerebro va a determinar si está en un espacio muy amplio y abierto o muy superficial, muy poco profundo, muy cerrado. También vamos a interpretar los tonos como peso. ¿Sí? A partir del tono, nuestro cerebro va a determinar si las cosas parecen pesadas o ligeras y también va a determinar si parecen dinámicas o estáticas. Y finalmente, cuando los tonos están en gradientes, los vamos a interpretar como volumen y los vamos a interpretar también como una marca de direccionalidad. Las gradientes siempre nos van a generar la sensación de que indican una dirección. Luego está el sistema que como decíamos, interpreta las cromaturas, que es la combinación del matiz, saturación y tono y la textura, que se combinan con las cualidades de los bordes y de las superficies y nos dan significados, pero no nos dan significados conceptuales o específicos, sino genéricos. En este caso estamos viendo 2 paletas de color muy similares, pero cuyas diferencias, por ejemplo, en saturación y tono, cambian el significado de delicioso a asqueroso. Y luego viene la parte de la interpretación estructural. Esta es un poquito compleja para tratarla el día de hoy a fondo, pero resulta del hecho de que el cerebro está acostumbrado a ver el mundo teniendo el control del campo perceptual. ¿Esto qué quiere decir? Cuando algo nos llama la atención, el cerebro hace que movamos la cabeza o los ojos y eso que nos llamó la atención debe quedar en el centro del campo visual, siempre. Y esto se realiza pues mediante los movimientos que son anatómicamente posibles para el ojo, que son en horizontal, vertical y en diagonal, no hay otros, y con los movimientos que tiene la cabeza también. Sin embargo, cuando componemos nosotros arte o diseño, creamos un campo perceptual artificial donde podemos poner algo importante que no está en el centro. Y el cerebro, por más que quiera mover la cabeza o los ojos, no puede hacer que esa cosa quede en el centro. Y entonces el cerebro se inventa una explicación para esto y esa explicación intuitivamente los artistas la han venido explotando pues ya de hace muchos siglos y empezó a ser notada
por la psicología de la Gestalt y principalmente por Rudolf Arnheim, ¿no? Pero apenas en este siglo hemos entendido o encontrado la explicación de por qué pasa lo que pasa. Luego está, por supuesto, la parte convencional. Esta es la parte lingüística, que otra vez, a pesar de que mucho del análisis, entre comillas, semiológico que se sigue haciendo, hace mucho énfasis en la lingüística y en la parte de la semántica, e incluso hablan de retórica y demás. Bueno, la verdad es que la parte conceptual o convencional es una parte relativamente menor, pero aún así está dada por canales muy específicos. Es decir, la imagen tiene denotaciones que son culturalmente convencionales, tiene connotaciones que son culturalmente convencionales. Esto es, no importa que yo pueda interpretar lo que yo quiera en una imagen, eso no es relevante. La imagen en sí codifica algo dependiendo de la cultura en la que se produce. Y en ese sentido, no hay esa amplitud, esa libertad completamente arbitraria para que cada quien interprete lo que quiera. Entonces, nada más denota lo que denota y connota lo que connota respecto al código cultural específico en que se produce. Está luego la función interpretativa, que es cuando utilizamos, por ejemplo, un título, un nombre para una imagen o para un diseño, que hace que el espectador pues lo interprete en el sentido de ese título, ¿no? Y luego la dimensión subjetiva, donde sin querer el autor deja connotaciones sobre su época, ideología y procedencia cultural. Por ejemplo, en esta foto, sin importar qué tan poco expertos pudiéramos ser, rápidamente notamos que no es una imagen de 1910. ¿Sí? Está implícito en la dimensión subjetiva que esto es mucho más contemporáneo, ¿no? Finalmente, todos estos canales de información se deben de unir porque el cerebro va a tener una respuesta única o una interpretación única de lo que está percibiendo. Va a tomar esta parte formal, que es la emoción que nos da la composición, va a tomar esta parte convencional, que es lo que la composición nos dice de acuerdo a las reglas de nuestra cultura, y las va a asociar de manera que nosotros vamos a tomar la parte conceptual como el blanco hacia el cual dirigimos nuestra emoción o con lo cual asociamos nuestra emoción. Esto intuitivamente se ha manejado, por supuesto, en publicidad desde hace muchísimo tiempo, pero apenas ahora hemos empezado a comprender los mecanismos biológicos y físicos que están implicados en lo que sucede. Finalmente, la cuestión es que nosotros hoy en día, con este arsenal que nos da la semiología contemporánea, la semiología de base científica, podemos predecir cuál va a ser la respuesta y la conducta del usuario del arte y el diseño. Podemos entender cómo, por ejemplo, en una imagen como las que vemos a la derecha, se combinan las señales visuales de una persona joven y atractiva, se combinan con las señales visuales, por ejemplo, de un incendio forestal. Y al combinar nos da una síntesis que las personas en general van a interpretar como un atractivo, pero como un atractivo un tanto peligroso, ¿no? Spicy dirían en inglés, ¿no? Entonces es así como muy en la superficie, por supuesto, podemos explicar lo que la semiología contemporánea nos permite hacer. Hay un método de análisis pues detallado que sería muy largo para presentarlo aquí, y hay, por supuesto, textos donde publicamos los fundamentos biológicos, físicos, etcétera, ¿no? De lo que estamos diciendo, pero en una forma muy sintética, pues esto es lo que hoy en día podemos saber. Con el método semiológico que se ha desarrollado en Tijuana, cualquier persona que lo maneja puede predecir cómo se va a sentir la persona ante este trabajo de arte o diseño, cuál va a ser su reacción emocional, cuál va a ser su interpretación de lo que está viendo y, en consecuencia, qué es lo que va a hacer en respuesta a esa experiencia. No lo vamos a predecir con un 100%, porque en este campo nunca hay 100%, pero lo vamos a predecir con un alto porcentaje, dependiendo de las condiciones, ¿no? Pero van a ser altos porcentajes. ¿Por qué? Porque las experiencias humanas, si bien son únicas o distintas, al mismo tiempo son muy típicas. Y en términos ya estadísticos, si yo no puedo saber exactamente lo que va a tener como experiencia un individuo en particular, pues sí sé en promedio cuál va a ser la experiencia de prácticamente todos los individuos que interactúen con esa obra de arte o diseño. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les damos las gracias por su atención y, por supuesto, pues
estamos dispuestos a responder sus preguntas. Muchísimas gracias. Y bueno, pasamos rápidamente a alguna pregunta del público, por favor. Y bueno, en lo que alguien se anima, a mí sí me gustaría preguntarle, su propuesta de teoría y la metodología correspondiente, ¿qué tanto refleja la idiosincrasia fronteriza, ¿no?, típica de Tijuana? ¿Y qué tanto se puede aplicar a otras zonas fronterizas? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de una interpretación de la información que está basada en un proceso evolutivo de millones de años. Entonces, pues, ¿qué tanto refleja la idiosincrasia fronteriza o se puede aplicar a otras fronteras? Pues al 100%, porque es a lo que vamos. Los seres humanos somos típicos y el hecho de que seamos fronterizos en los últimos 2 siglos, 200, 300 años o lo que sea, no va a cambiar en nada la adaptación que durante millones de años evolucionó en nuestra especie. Ahora, en términos culturales, 100% va a ser importante que seamos fronterizos. Pero en ese caso, la parte cultural simplemente debe ser analizada en estos aspectos de notativo, connotativo y subjetivo. Y para cualquier tipo de cultura o subcultura, pues se requiere un estudio específico. Nosotros en la ESAB lo que estamos haciendo es sentando las bases generales para esta teoría, y con la invitación a otros investigadores a que se unan para desarrollar las investigaciones ya particulares. Esto es, desafortunadamente no hemos hecho una investigación específica del Código Cultural de Baja California o fronterizo, pero sería genial encontrar la manera de hacer un grupo de investigación, digamos, interinstitucional, donde pudiéramos tomar estas teorías generales que hemos desarrollado durante los últimos 20 años y aplicarlas al caso concreto de Tijuana. Veo que hay alguien que levantó la mano. Adelante, Mariela. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Jaime Jiménez. Un placer escuchar su presentación. Respecto al tema, bueno, soy arquitecta de profesión y he estado trabajando también con el tema de las subjetividades, alteridades y narrativas. En este sentido, usted habló de una valoración del arte y del diseño donde las emociones no son inefables. Me gustaría saber, en el caso de TER, de la teoría, ¿cómo puede aplicarse esta teoría o qué técnica se recomienda para personas con diferentes niveles, por ejemplo, de alexitimia, que me ha tocado el caso, ahorita soy docente, de que presentan este déficit comunicativo emocional? ¿Cómo predecir el arte y el diseño con base en esta teoría con ese alto porcentaje que usted comenta? Gracias. Ok, pues sí, otra vez, estamos hablando de biología y no soy médico, vamos a empezar por ahí. Vamos a decir que el ser humano evolucionó como todos los demás seres vivos con un propósito bien específico: responder a tu medio ambiente de la manera que te permita sobrevivir. Y ese es el motivo de que tengamos sentidos, como la vista. Si la vista no evolucionó porque qué bonito es ver el mundo, evolucionó para poder responder a las condiciones del medio ambiente de manera que podamos sobrevivir. Y las emociones evolucionaron igual. Ahora, desafortunadamente, las emociones evolucionaron en un periodo de tiempo muy largo. Cuando vivíamos en la sabana, no ha habido suficiente tiempo para que desarrollemos nuevos sistemas emocionales que respondan a la vida urbana o a la vida en el espacio arquitectónico. Entonces, en general, el público va a responder al espacio arquitectónico con estos mecanismos. Por ejemplo, si yo veo un espacio que parece que se ve como un lugar donde hay abundante aire limpio, plantas, agua, comida, y no parece donde me puedas echar un peligro y no se ve hostil, etc. Es decir, cuando las condiciones del espacio arquitectónico se parecen a las de un espacio seguro en la naturaleza, yo me voy a sentir relajado, sin importar si, por ejemplo, el verde es de mentiritas o son plantas de verdad. ¿Me explico? Es decir, para efectos de la emoción, lo único que importa es la perceptualidad. Lo que está escondido no va a tener un efecto. No va a tener un efecto sobre mí las varillas que están adentro del muro, sino cómo se ve el muro. Si el muro parece sólido, me voy a sentir protegido, pero si el espacio parece muy cerrado, me voy a sentir oprimido.
y no va a importar si alguien me dice las medidas reales son muy, muy grandes, es amplio. Sí, pero yo lo siento cerrado, visualmente se ve cerrado y yo me siento oprimido. Ahora, cuando hay condiciones médicas específicas, no voy a tener la soberbia de hablar de algo que no sé, pues habría que ver si estas condiciones médicas afectan de alguna manera muy específica los canales perceptuales. Mucho ojo, no estamos hablando de cosas, por ejemplo, como la dislexia, en donde lo que se afecta es la capacidad de secuencialización. Y entonces, en ese sentido, porque la Gestalt es una cosa que funciona de manera muy, muy suelta, digamos. Entonces, ¿por qué podemos ver, por ejemplo, una carita feliz en un círculo amarillo con 2 puntos y una curva? Porque la Gestalt es así de suelta. No requerimos una correspondencia anatómica estructural para ver una cara. Con 2 manchas y una medio raya, vemos una cara, ¿no? Entonces, cuando un espacio arquitectónico se ve hostil, pues no van a importar mucho los detalles específicos, sino la configuración global. Y el 90 y tantos % de los seres humanos lo van a percibir como hostil y se van a sentir alterados. Ahora, mucho ojo, nunca decimos 100%, ¿sí? Porque en la naturaleza siempre va a haber una gacela que en vez de correr de león, se le ocurre irse a echar un tiro, ¿verdad? Y se la van a comer. Pues nunca estamos hablando del 100%. Y Doctor, lo voy a tener que cortar para que continuemos con la última presentación. Adelante. Disculpe. Ay, quedamos pendientes para otra ocasión. Muchísimas gracias. A ustedes. Entonces, bueno, pues nuestra última presentación es desarrollo de dispositivos interactivos, aspectos metodológicos, pedagógicos y ergonómicos para el diseño industrial. Y el presentador va a ser Alejandro Daniel Murga. Los coautores Camilo Carabeo y Génesis Rubí Nájera. ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias. En este sentido voy a hacer una pequeña corrección. Quien va a presentar va a ser mi alumna Génesis Rubí Nájera Morga, que es estudiante de licenciatura de diseño industrial en la UABC FECITEC, y desarrolló un proyecto que con apoyo del doctor Camilo Carabeo y su servidor, pues lo analizó y desarrolló bajo las metodologías de diseño centrado al usuario, ergonomía cognitiva, user experience y diseño de interfaz. Entonces, les cedo la palabra a Génesis. Muchas gracias. Hola, buenas. Mucho gusto, Génesis. Bueno, ¿me dicen si se puede ver? Por favor. Todavía no se ve. Ok. Me dicen cuando ya... espere. Es que voy a presentar aquí. Una ventana. Ok, ¿ya pueden ver? Sí, ya podemos ver. Ok. Buenas, voy a hablarles sobre Development of Interactive Actness, Methodical, Pedagogical and Ergonomic Aspect for Industrial Design, por los autores Alejandro Daniel Murgas González, Camilo Carabeo Mena y su servidora Génesis Rubí Nájera Morga, por la Universidad Autónoma de Baja California, FECITEC. Bueno, el contenido que vamos a ver pues, en esta presentación es Interactive Actness, Theoretical Concept como User-Centered Design, Cognitive Ergonomics, Interfaz, Methodology User-Person, Cognitive Task Analysis, Cognitive Architecture Modeling, Interfaz, Design y Fabricación. Bueno, primeramente, Interactive Actness. Pues ya en la universidad, en la materia de diseño 5 y metodología del diseño industrial 3, elaboramos un prototipo de una repentina multidisciplinaria a base de varias metodologías, como ya mencionó mi profesor, diseño centrado en el usuario, diseño experiencia, y también todo esto a partir de también aspectos electrónicos con Arduino, que nos ayuda el profesor Camilo. Ahora bien, ¿cómo aplicamos la ergonomía cognitiva? Cabe señalar que la ergonomía cognitiva es un estudio entre la relación del trabajo y la mente y sus efectos, y no solamente, pues, como la ergonomía clásica que nada más estudia el cuerpo. Y pues los aspectos de interés de la ergonomía cognitiva es la percepción, la decisión, la atención y la memoria.
Y pues sus aplicaciones áreas van desde Usability Engineering, Interaction Design, Robotics and AI, Emotion Design, Work System and Task Design, y también UX y UI. Bueno, ahora bien, uso central en design. ¿Qué es? Es aquel que se crea un sistema de un objeto o ya sea de un proyecto cumpliendo las necesidades de un usuario para incrementar su satisfacción como su experiencia. Y esto a partir de varios pasos como empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y bueno, ¿cómo hacemos o aterrizamos estas interacciones para aumentar la satisfacción? Pues primero tenemos que analizar las interfaces o affordance and interaction. Por ejemplo, aquí tenemos una botella que tiene un significante a partir de iconos y símbolos. Estos iconos y símbolos varían de cada cultura. Por ejemplo, aquí los colores o las formas siempre va a ser diferentes pues en cada cultura. Y también tienen affordance. ¿Qué son los affordance? Son aquellos estímulos que te invitan en los objetos a usarlos. Por ejemplo, esta botella tiene este estímulo que lo podemos abrir y cerrar. El ruido también es un estímulo. Y aquí tenemos los símbolos del logo también. Y también existe una invisible interfaz, una digital interfaz como nuestros teléfonos y una que son ambas, como tenemos aquí el ejemplo del carro. Ahora bien, ¿cómo aplicamos estos estímulos o estas interfaces estudiando al usuario? Con User Persons estudiamos al usuario. Por ejemplo, tenemos un acercamiento real a un usuario. Ven, que tiene 7 años, estudia la primaria, le gusta aprender, le gustaría aprender otro idioma, le gusta el iPad, el teléfono de su mamá y también la computadora. Sin embargo, tiene complicaciones con textos extensos. También no le gustan los textos grandes y la tecnología no le entiende pues de todo porque aún es pequeño. ¿Y cuáles son sus necesidades? Uno, un objeto que le dé placer visual, que sea con un simple lenguaje colorido y que lo motive a aprender. Entonces, así nosotros analizamos tanto la conducta, lo que hace diario, sus tareas, para después agarrar todas estas necesidades, sus símbolos, depende de la cultura, y para crear una interfaz y, como había mencionado, también los colores. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto? Con Cognitive Task Analysis vemos todas las tareas que hace este usuario y aprovechamos y miramos sus áreas de oportunidades. Entonces, nosotros ideamos una casita, Music House, donde tiene un sensor, bocinas, botones que tienen, pues sirven con volumen y también tienen, prenden y se apagan, unas tarjetas donde tienen escritos los colores tanto primarios, secundarios y también una figura relacionada con ese color, el abecedario y las vocales y unas fichas que son letras. Pero, ¿cómo funcionan o cómo interactúan todos estos objetos entre sí? Pues mediante Task Analysis creamos un diagrama de flujo que explica cómo funciona. Primeramente, pues prendemos el aparato, ¿no? Seleccionamos una tarjeta. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar mi tarjeta amarilla. Y viene ahí un dibujo de color amarillo, una imagen. Y ya digo, ¿quiero escuchar música? Sí. Entonces agarro mi tarjeta color amarillo y la coloco en el techo. A continuación, lo que va a hacer el objeto es que va a salir por la bocina una canción de color amarillo. Y pues ya el usuario puede escuchar esa canción y leerla en la tarjeta, familiarizándose tanto visualmente con los colores. Ahora, ¿quiero repetir la acción? No, apago el objeto. ¿Lo quiero aprender? ¿Quiero volver a repetir la acción? Sí. Ahora lo que puedo hacer es agarrar otra tarjeta. Por ejemplo, agarro anaranjado. ¿Quiero escuchar música? No. Entonces, en la tarjeta va a venir escrito anaranjado. Y con las fichas, el usuario va a poder escribir anaranjado. Estas fichas se crearon de una forma que se puedan conectar de manera, de diferentes maneras para que invite al usuario a usarlas. Entonces, por ejemplo, si el niño dice anaranjado,
va a poder poner anaranjado. Y así sucesivamente va a poder repetirlos con las demás fichas, incluso va a poder escuchar el abecedario con el objeto y también las vocales. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Cognitive Architecture Modeling? O sea, ¿cómo ayuda al usuario realmente a aprender? No solamente como a jugar con este juguete didáctico, sino también que le deje un aprendizaje, ya que la UNICEF dice que la mejor manera para que un niño pueda aprender es mediante el juego. Entonces, ¿cómo funciona Music House? Primeramente, manualmente, pues puede mover las fichas y es un proceso kinésico que va a su memoria. Hay también una entrada visual y también una entrada auditiva. Visual porque puede ver los colores y las letras. Auditiva porque puede escuchar las canciones relacionadas con esos colores. Y también hay una entrada del niño con el objeto al cantar o repetir esas canciones. Y todo este proceso cognitivo le ayuda al niño a aprender. Y entonces aquí estamos aplicando la ergonomía cognitiva. Ahora bien, la interfase, el diseño de interfase de este objeto o la fabricación, ¿cuáles fueron sus alcances? Pues fue un ensamble, modelo. También ya es un funcional modelo y también es un experimental modelo. Ya se han interactuado con este modelo niños y también contiene un lenguaje lingüístico y no lingüístico. ¿Por qué no lingüístico? Porque puede, escucha, hay cartas, hay botones, hay texturas, hay colores, hay estos estímulos en el objeto. También las dimensiones este objeto es pues en relación a las dimensiones del niño. También hay movimientos con la música, hay símbolos pertenecientes a la cultura. También están estas cartas que es sí lenguaje, que ya es escrito, y el oral también. Y también está el lingüístico, el paralingüístico, que es el tono, la velocidad, la intensidad y pues la voz. La fabricación, ¿cómo se hizo? Pues a través de una impresión 3D, hay piezas de PLA y también por impresión de CNC de rayo láser. Y este diagrama, elaborado por Camilo, prácticamente pues explica cómo funciona. Son unas tarjetas NFC que se conectan al NFC el lector y ya después estas pasan por el Arduino y a una batería y la memoria pues para que pueda reproducir. Y así es también las luces y los botones. Bueno, conclusiones. Se crea un prototipo a partir de aprender diversas metodologías del diseño y también se aprende sobre aspectos ergonómicos cognitivos, no nada más físicos, y satisfacemos las necesidades reales de un usuario, porque esto nos ayuda al desarrollo ya fuera de la escuela cuando seamos profesionistas, porque es muy diferente estar creando prototipos para usuarios que no los entendemos, que no sabemos quiénes son, allá aterrizar con verdaderas necesidades. Es como el día a día de un diseñador. Y se han de preguntar por qué, pues, hemos enseñado imágenes, porque está ahorita en proceso por el INPI, para que de una patente, y también entendemos que el diseño industrial no solamente abarca diseñar objetos, sino también podemos abarcar diseñar juguetes con aspectos electrónicos, muebles, dependiendo de pues cada quien donde se quiera especializar. Y pues esto es todo. Muchas gracias. Estas son las referencias y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Génesis. Me gustaría comentar aquí que, todos los métodos usados provienen de justamente los enfoques o las metodologías de diseño centrado al usuario, ergonomía cognitiva y otras áreas que justamente las muestra Génesis en una de las últimas imágenes, donde existen ciertos traslapes disciplinares, ¿no? Me gustaría comentar que el User Personas es un método que, es ampliamente usado en el área de la mercadotecnia y que consiste en estructurar una persona ficticia a partir de los datos de personas reales, de tal manera que si diseñamos en este caso para Ben, ¿no?, que era el ejemplo, estamos diseñando para una
amplia comunidad, ¿no? No son los únicos métodos que existen, pero son los métodos que utilizamos. Claro que para diseñar juguetes podemos aproximarnos desde las ciencias sociales, desde el diseño, desde otras ciencias, ¿no?, más ingenieriles, y justamente la aproximación que tiene para el desarrollo de Music House, que es el proyecto de Génesis, es una aproximación multidisciplinar, ¿no?, mezclando las ciencias del diseño con ingeniería, con electrónica y demás, para hacer un proyecto completamente funcional, que esa es la intención en diseño industrial, promover la apropiación tecnológica por parte de los diseñadores que tienen una sensibilidad con el usuario para, pues, desarrollar objetos completamente funcionales y fabricables, de tal forma que a la hora que se egresen puedan proponer esos objetos en la industria o generar autoempleos, ¿no? Autoemplearse. Y bueno, ese es, digamos, lo que se ha venido trabajando desde 2017, 2018 con el uso de Arduino en diseño industrial, y se han hecho, pues, talleres, materias, y contenidos disciplinares enfocados justamente a la apropiación tecnológica, digital y electrónica. Tan es así que acabamos de abrir un curso en diseño industrial este semestre que se llama Desarrollo y Prototipado de Dispositivos Tecnológicos, que le imparte el doctor Camilo Carabeo en conjunción conmigo, pero en realidad quien hace más trabajo es el doctor Camilo Carabeo porque su preparación es del lado de ingeniería en software, y juntos estamos haciendo este trabajo interdisciplinar o multidisciplinar para que el diseñador industrial tenga un mejor perfil, ¿no? Un perfil más competente en el contexto de la industria 4.0. Pues muchísimas gracias, Génesis, Alejandro, muy interesante el proyecto. Desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo desde hace mucho. Entonces, pues voy a pasar al cierre de esta sesión. Agradecemos a todos su participación, ponentes, público, y damos por cerrada esta sesión, pero también los invito a asistir a lo que queda de la conferencia magistral que está llevándose a cabo en este momento. Les acabo de poner en el chat la liga para que pasen a esa conferencia magistral, y pues agradezco enormemente su presencia. Fue muy fructífera esta sesión y pues son bienvenidos a quedarse al resto de las sesiones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Okay. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Chao. No, de qué. Hasta luego. Hasta luego, un placer compartir con ustedes.